Iniciamos, amigos Telecasito. Sigo los pasos de Sofía Montoya, Riego el Café. Iniciamos, amigos televidentes, la entrevista. Fander Falconi, ministro de Educación, muchas gracias por estar con nosotros. La educación es un pilar fundamental para construir equidad. Lo dijo Simón Bolívar. El camino hacia la equidad es la educación. Pero el mundo va evolucionando. En una dinámica de progreso y desarrollo, en una combinación, y hago esta diferenciación, progreso no es igual a desarrollo, yo más me concentro en el tema de desarrollo realmente, pero la educación es la clave. Pero el mundo se sustenta ese desarrollo en términos de creatividad, en términos de innovación, en términos de solidaridad, en términos de distribución de riqueza, temas que fueron tratados el día de ayer por el presidente de la República también en Naciones Unidas. Desde ese punto de vista, ¿cómo atar este pilar fundamental de la equidad, que es la educación, en un mundo tan cambiante, tan dinámico y que, de acuerdo a las propias palabras del jefe de Estado del Ecuador, estaría camino a la destrucción si no se toman en cuenta temas como el cambio climático, el tema de la paz, el tema de la provisión de conflictos nucleares, el tema de la desigualdad, el tema de la inequidad, el tema de la pobreza? Fander Falconi. Cuando uno analiza las experiencias históricas internacionales y ve los casos exitosos, Carlos, y buenos días, muchas gracias por la entrevista, uno llega a la conclusión de que hay tres aspectos fundamentales para romper las brechas de desigualdad. Uno está relacionado con la progresividad en materia impositiva, en materia fiscal, es decir, aquellos que más tienen en una sociedad deben tributar más. Ese es un principio básico de la solidaridad y de la inclusión. Un segundo elemento está relacionado con la creación de puestos de trabajo, el mundo del trabajo. Y un tercer elemento indudablemente está vinculado y asociado con la generación de oportunidades en una sociedad. Esto quiere decir que no necesariamente todos nacemos iguales por nuestras condiciones geográficas, sociales o de cualquier índole, pero la educación o la salud se convierten en una herramienta fundamental para equiparar condiciones. Por lo tanto, si atamos los tres elementos, digamos, progresividad en materia fiscal, acceso al mundo del trabajo y finalmente condiciones para generar capacidades humanas, estamos hablando de una sociedad que se vuelve mucho más inclusiva. Toda la experiencia alrededor de los temas del desarrollo, de los temas de la inclusión, demuestran que los casos exitosos de países que han dado saltos importantísimos en los umbrales de desarrollo, en este caso, o de buen vivir, como prefiero yo llamarle, son países que han invertido sistemáticamente en educación y salud. Sistemáticamente. Quiere decir que no es tema de un gobierno, que son temas de largo plazo, de largo aliento, y se convierten en políticas de Estado. Si a esto le vinculamos un sistema de calidad, es decir, no solo la inversión, porque finalmente uno podría decir, bueno, estoy invirtiendo, pero ¿en qué? Y el éxito de la educación es invertir fundamentalmente en los factores asociados con la calidad. Ahora, con la calidad educativa. El presidente de la República el día de ayer mencionó algunos temas tremendamente importantes y que los resumí al citar un pensamiento dentro del contexto de su discurso. Cuando tú me hablas de progresividad como un elemento en el tema tributario, tenemos que también entonces pensar que la recaudación y la contribución de nuestra producción en términos de pago de tributos es fundamental. Pero de ahí entonces la importancia entonces de la lucha contra la corrupción y el tema de la erradicación de los paraísos fiscales para efectos de poder erradicar la pobreza y es una lucha efectiva contra la corrupción, porque la evasión y estos paraísos fiscales atentan contra ese buen vivir que tú prefieres llamarlo en vez de desarrollo. Pero ¿esto qué significaría? Significaría que para poder generar un mundo del trabajo necesitamos generar las oportunidades, pero el tema es que el mundo está evolucionando porque ya no podemos decir que hoy las oportunidades tienen fronteras porque ya no existen esas fronteras. ¿Cómo estamos preparando a nuestros niños, a nuestros adolescentes en el Ecuador en un mundo tremendamente competitivo, en un mundo tremendamente exigente, en un mundo con grandes retos y donde la creatividad, la innovación y el emprendimiento van a jugar un papel importante? Efectivamente, juega un factor importantísimo. Yo creo que hay que pensar alrededor de tu pregunta en dos pilares alrededor de los temas educativos y en eso estamos caminando. El primero es la formación humanística del ser humano, un ser humano que se sostiene en valores. Tú mencionas, por ejemplo, el tema del cambio climático. Este es un tema fundamentalmente, entre otras cosas, ético. Es la solidaridad que tenemos con las siguientes generaciones. Y por lo tanto, por ejemplo, te vinculo muy concretamente lo que estamos haciendo en educación. Hoy en la tarde vamos a lanzar un plan ambiental relacionado justamente con la vinculación entre educación y medio ambiente. El otro elemento sustantivo alrededor de los procesos educativos
tiene que ver con la vinculación con el mundo del trabajo. Es decir, la educación también es una herramienta fundamental en términos del mundo del trabajo. Y ahí se puede observar, digamos, ya la política gubernamental, fundamentalmente en estos primeros meses, donde hemos puesto énfasis en alrededor del fortalecimiento del bachillerato técnico como un vínculo, como un engranaje para los sistemas de educación superior, el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para articular de mejor manera la oferta del bachillerato técnico, la ampliación de la oportunidad hacia un bachillerato técnico productivo, que es la compresión en un año flexible, con lo cual el estudiante ya puede adquirir una certificación laboral y vincularse directamente con el mundo del trabajo. El otro elemento es que esa formación técnica, ahora que se ofrece en el bachillerato, bajo el concepto de un bachillerato general unificado, sirva, por ejemplo, con créditos para articularlo con el sistema de educación superior. Recordemos que el sistema de educación superior es un conjunto de universidades, de escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos. Si aprobamos una malla curricular adecuada, podemos engranar de mejor manera. Entonces son estrategias bastante concretas, digamos, para permitir esa articulación. Ya en los elementos más de fondo, digamos, relacionados con la innovación, con la creatividad, que es fundamental, también estamos trabajando en articular, digamos, un plan de educación digital. Antes de ayer, en el Hotel Sheraton, hubo un evento organizado por el Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el Ministerio de Educación, con la participación de la CEPAL, de Naciones Unidas y la CAF, justamente para lograr esta articulación de mejor manera para vincular hacia una educación digital, que tenga contenidos digitales, currículos en línea, entre otras cosas, conectividad, acceso hacia banda ancha, y en eso también estamos empeñados. O sea, vamos por partes, Vander. Has mencionado algunos elementos que son tremendamente fundamentales para la equidad y para el desarrollo o el buen vivir. Comenzaste diciendo sobre el tema de valores y de la ética. Son fundamentales casualmente para construir un país de oportunidades. La ética es fundamental. Hablaste del tema del cambio climático, del tema del cuidado ambiental, pero es evidente, y el presidente así lo dijo el día de ayer, la necesidad de construir procesos de transparencia y luchas contra la corrupción. En este sentido, desde la educación, ¿se puede contribuir a este mundo de transparencia, a este mundo de valores éticos? Se puede contribuir y de muchísima forma y contundentemente. Yo creo que la educación es la herramienta fundamental justamente para generar una política de valores y el valor de la solidaridad, es decir, nos ayudamos el uno con el otro. Así se construyen las sociedades, así se construyen las sociedades modernas, ¿no? En base al egoísmo. Ese valor ético es un punto de partida desde la educación para generar empoderamiento ciudadano en términos sociales. Exactamente. El otro tema tiene que ver con la corresponsabilidad. Por ejemplo, el cuidado educativo, el cuidado de nuestras casas, llamémosle, de nuestras 3 grandes casas. La naturaleza, ¿no es cierto?, el mundo en que vivimos, nuestro hogar y también el sistema educativo. Nosotros tenemos la corresponsabilidad de cuidar ese ámbito educativo. Si el gobierno está haciendo inversiones sostenidas en educación, en creación de infraestructura, y esto viene ocurriendo en los últimos 10 años, y nosotros mantenemos un plan de inversión, hay que cuidar esa infraestructura. Esa es una tarea de toda la comunidad, de padres y madres de familia, representantes legales, de los profesores, de los docentes y evidentemente de los estudiantes y de la autoridad educativa. Ahí tienes otro valor que está relacionado con la corresponsabilidad en materia educativa, la ética del compromiso individual, los elementos de transparencia y la lucha frontal que se debe tener frente a los elementos de corrupción. Esos son valores que se crean justamente en el sistema educativo. Ahora, el posicionamiento, o no el posicionamiento, sino el trabajo o el enfoque de la educación técnica productiva, orientada a la productiva, para que también exista una mejor articulación con el sistema de educación superior. ¿Cómo poderlo potencializar? Porque toda esta educación no solamente tiene que estar construida en función de sacar mejores seres humanos, en construir una sociedad de valores, de ética, de solidaridad, sino que también tiene que estar fundamentada en aquello que el país requiere para alcanzar el buen vivir o el desarrollo. Estamos dándole las bases, es decir, estamos dando bases de creatividad, estamos dando las bases de pensamiento crítico a nuestros estudiantes. Yo creo que hay que trabajar muchísimo. Yo diría que en forma autocrítica
hay que trabajar muchísimo en ese tema. Es decir, la formación humanista, la formación basada en los logros educativos, en la parte formal, digamos, de la educación, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, etcétera, es fundamental y estamos enfocados. Esto tiene que ver mucho con los aspectos de calidad. Hay que trabajar mucho en los temas de calidad y eso se conjuga fundamentalmente en la interacción docente-estudiante. Solo un paréntesis pequeño, en este tema de interacción docente, nosotros estamos trabajando en un plan ya de acompañamiento docente que se llama de mentorías, que primero pretendemos impactar a 200 unidades educativas, cerca de 1000 profesores, para que irradien, digamos, los aspectos de interacción, fundamentalmente el trabajo en el aula, el trabajo de enseñanza y aprendizaje, es decir, el proceso pedagógico. El otro elemento fundamental es lo que tú mencionas. Necesitamos una educación que también esté articulada pragmáticamente con las necesidades reales de un país, es decir, con los procesos realmente de la oportunidad que debe tener el joven en el acceso al mundo del trabajo. Y respondiendo también a las particularidades de los territorios, de las localidades, porque cuidado, tenemos solo un enfoque macro y urbano y descuidamos el enfoque rural, que es fundamental. Y la educación intercultural bilingüe, que es fundamental. Y por eso, digamos, la intervención, justamente recogiendo tus palabras, cuando hablamos del bachillerato técnico, nosotros estamos mejorando la oferta del bachillerato técnico para que tenga mucho más consistencia con las necesidades regionales. Pero eso implica también inversiones fuertes, donde también hay un espacio de articulación con el mundo de lo privado. Cuando yo hablo del mundo de lo privado, no solo me estoy refiriendo a la empresa grande, me estoy refiriendo a la empresa pequeña, mediana y a la economía popular y solidaria, donde el estudiante finalmente puede realizar y cristalizar sus prácticas educativas vinculadas con el mundo real. Ahora, pero vamos a lo siguiente, pero dentro de todo este enfoque, Fander, sí me llama la atención el tema de las escuelas unidocentes y las escuelas del milenio, es decir, porque independientemente del debate si son eficientes o no eficientes, porque eso se corrige con decisión política, yo voy al modelo en sí, porque durante muchos años hablamos que las escuelas unidocentes fueron tremendamente inequitativas. ¿En qué sentido? En el sentido de un profesor para tantos estudiantes no va a tener la misma eficacia, eficiencia y oportunidad que escuelas urbanas donde muchos profesores atienden a muchos estudiantes. Primero, 2 o 3 datos de la realidad, digamos, de lo concreto. Vamos. Un dato concreto de la realidad. Tenemos nosotros 12.200 unidades educativas en el país que dan la oferta. Perdón, me estuvieron hablando por interno. ¿Cuántas? 12.200. 12.200 unidades. Unidades educativas en la oferta fiscal. De esas 12.200 unidades educativas, más del 50% son unidocentes y bidocentes actualmente en el país. ¿Más del 50%? Más del 50%. Okay. Ese es un dato de la realidad. Ese 50% de la oferta educativa, es decir, de las unidades educativas, recogen a cerca de 177.000 estudiantes. Esto significa que es el 5% del total de los estudiantes de la oferta fiscal. Es decir, tenemos un elemento importantísimo alrededor de las unidocentes y bidocentes. Yo no puedo cerrar de un plumazo. No se trata de eso. Se trata de establecer un proceso de migración. En segundo lugar, en esas unidades unidocentes y bidocentes, es decir, ese 5% de la oferta estudiantil, más del 50% del total de las instituciones educativas, se concentra buena parte del rezago estudiantil. ¿Qué es lo que ocurre con las unidocentes y bidocentes? Que tenemos un abastecimiento en zonas geográficas dispersas, donde no llega necesariamente la concentración de una unidad grande. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en la articulación de la calidad de todo el sistema. ¿Y ese proceso qué tiempo nos llevaría y si vamos a tener la disponibilidad de recursos para invertir en lo social? Hay que ir paulatinamente, pero antes de ir al tema presupuestario, digamos, te anoto otro elemento de la realidad. Las unidades del milenio, que son importantes, y yo reiteradamente he dicho que nosotros vamos a mantener, preservar, terminar lo que estamos construyendo, pero hay una realidad también bastante concreta. Tenemos en el país 82 unidades educativas del milenio, no tenemos más. Esto significa que si tenemos en ofertas variables de 1.000 a 1.500 estudiantes, tenemos un universo de abastecimiento de cerca de 80 a 90.000 estudiantes, que es el 2% de la oferta total estudiantil. Por lo tanto, no es que tenemos el país plagado de unidades educativas del milenio. Se empezó con un programa que hay que preservar y mantener. ¿Hacia dónde vamos a ir? Yo creo que hay que ir hacia una articulación de todo el sistema educativo. No es una metáfora, no es una frase vaciada de realidad.
todo el sistema educativo tiene que ser de calidad. Por lo tanto, yo digo, hay una discusión bizantina. ¿Sí te acuerdas de los bizantinos que se pasaban discutiendo si los ángeles son alados, si tienen sexo o no? Vinieron los turcos en 1453 y les invadieron. Por eso se llaman discusiones bizantinas. Todo el sistema educativo tiene que ser de calidad. Lo pequeño, lo mediano y lo grande. ¿Cuándo podremos conocer entonces el plan integral del sistema educativo de calidad a efectos de saber cómo vamos a satisfacer la demanda educativa de nuestro pueblo? Lo tenemos y lo hemos ya presentado en 2 ocasiones en forma pública, todo lo relacionado con infraestructura. Es para tener así un ¿Más dato. escuelas del milenio? Hay que terminar con la oferta educativa que se está construyendo, hay que potenciar lo que tenemos, hay que rehabilitar y hay que tener un rubro de mantenimiento. Por primera vez en el presupuesto educativo aparece, por ejemplo, un rubro de mantenimiento, solo para que la ciudadanía también tenga claro los números. El Ministerio de Educación es el ministerio que más presupuesto tiene del Estado. Son cerca de 3.000 millones de dólares. De esos 3.000 millones de dólares, 2.500 millones va hacia el pago de nuestros profesores y profesoras. Y tenemos un rubro de inversión cercano a los 500 millones de dólares que hay que utilizar de la mejor manera en la rehabilitación, repotenciación y cuidado y mantenimiento. 3% del Producto Interno Bruto, deberíamos llegar al 6%. Así es. Padre Falconi, muchas gracias. No, encantado, Carlos. Hacemos una pausa y regresamos con Corina Rodríguez, académica, investigadora, consultora experta en empoderamiento económico para la Oficina General de Naciones Unidas, ONU Mujeres, para hablar sobre el progreso de las mujeres de América Latina y el Caribe 2017. Venimos de inmediato.